Gustavo, vamos a hablar sobre el tema del día de hoy que nos ocupa. El tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de la Bartolina en Matamoros, Tamaulipas. Ambos se anduvieron por allá, principalmente Delia, que anduvo ocupándose de ese tema. Y sí nos gustaría, Delia, que empezaras tú, ¿verdad?, platicando sobre el tema que es quien tiene el dominio completo, ¿verdad? Porque no solamente anduviste por allá, sino anduviste interactuando con autoridades que estuvieron muy al tanto, bueno, algunas al tanto, algunas otras no, pero bueno, inclusive recordamos que hiciste un llamado al crimen organizado para que dieran permiso de entrar. A ver, bueno, platícanos, porque pues ya me estoy extendiendo, ¿verdad? Pero platícanos tú. Pues sí, miren, Néstor, nosotros sabíamos que ese lugar se estaba trabajando muy poco, solamente 15 días cada 6 meses, y que por el brazo de mar que estaba ahí, y como los fragmentos óseos eran muy pequeños y estaban calcinando, pues el mar cuando subía arrastraba toda esa evidencia y que el predio no estaba resguardado. Entonces estuvimos hablando con autoridades de la Fiscalía General de la República solicitándoles pues que se hiciera una diligencia bien, o sea, que se resguardara el predio, que se tomaran en cuenta todos los protocolos y las medidas necesarias para conservar los vestigios del delito. Pues obtuvimos una negativa. Entonces es por lo que se decide pues enviar este mensaje al narco para que nos dejaran ir y nos respetaran la vida. ¿Verdad? Inclusive nos íbamos a identificar y nos identificamos con un pañuelo blanco en el codo izquierdo y banderas blancas. Entonces, Oye, en Delia, a este ver, lapso, un paréntesis. ¿Tuvieron alguna respuesta del narco de alguna manera, algún indicio, alguna señal la tuvieron? mira, nosotros nos habló un hombre que se Ajá. identificó como un cura de la iglesia Ujú. y nos dijo que fuéramos, que no nos iban a hacer nada. Pero ya nunca volvió a hablar y no volvimos a corroborar que efectivamente pues fuera una persona miembro de la iglesia, ¿verdad? Sí, claro. Y y pues con todo y eso, sin estar, verdad, seguras que sí había una respuesta positiva, pues teníamos que Ajá. ir. Entonces se da este contexto y se pronuncia la CNDH. Y la CNDH dice, nosotros los vamos a acompañar públicamente. Entonces ya es cuando interviene CNDH, empiezan a hacer las gestiones para la seguridad y ciertas cosas que íbamos a necesitar de las autoridades, aunque la fiscalía se negó completamente, la comisión de búsqueda también. O sea, los únicos que respondieron fueron las autoridades policiales estatales, que fueron los que nos brindaron la seguridad. Y de ahí en fuera, pues nos fuimos con nuestros propios recursos. Llegamos allá y pues ya llevábamos a los medios porque queríamos informar a toda la sociedad lo que estaba sucediendo en ese lugar, porque a mí se me hace muy inhumano que las autoridades no informen de lugares como estos en donde podría estar cualquiera de las personas que andamos buscando. Pues como no hay publicidad en este tipo de cosas con pretextos tontos, porque a mí se me hacen pendejadas, con perdón de la palabra, que a veces es que no te puedo dar información porque no eres parte de la investigación, pero eso no dice la ley de desaparición forzada. Ella dice que ellos están obligados a darnos información cuando hay un dato que señale que puede estar un familiar a nosotros relacionado con alguna investigación. Entonces, pues ya llegamos, fuimos, también nos acompañó la Guardia Nacional ya a última hora y pues eso sirvió de presión, porque los medios estaban informando para que pues ya se hiciera una diligencia indefinida. Entonces es cuando ya nos habla la Fiscalía de Desaparición Forzada, nos convoca a una reunión el 23 de agosto, va el fiscal Abel Galván y nos empieza a informar las generalidades de cómo iba a ser el protocolo para llevar a cabo la diligencia. Y pues ya se inició esta diligencia que duró hasta mediados de diciembre. El predio quedó resguardado y pusieron costales de arena para que el mar, alrededor de la zona asegurada, para que el mar pues, o el agua no siguiera llevando restos. Y pues derivado de todo esto, se obtuvieron
220 perfiles genéticos, aproximadamente 100 ya dictaminados y una coincidencia. O sea, ya hay una víctima identificada del predio de la Bartolina. O sea, Sí. ya hay una persona con identidad que fue descuartizada e incinerada en ese lugar, que es algo muy horrible, A muy ver, que puedan pasar esas cosas aquí en el país, ¿verdad? Pero pues sí, así es. para fines de que las personas que nos ven y escuchan entiendan más o menos que es un campo de exterminio. Luego tú ahorita mencionas que fue una persona ahí descuartizada y quemada. ¿Qué encontraron? A ver, escríbenos. ¿O qué se hacía allí en ese campo de exterminio? ¿Qué hacían con las personas? ¿En qué consistían las actividades del grupo criminal? Pues mira, Néstor, había tambos agujerados, había llantas, había ropa, zapatos, inclusive de niños a los alrededores. Y pues lo que se hace en ese tipo de lugares, por lo que nosotros hemos visto en esta situación y en muchas otras parecidas, es que pues llevan a sus víctimas ahí, las torturan, las matan y luego las descuartizan para finalmente echarlas en un tambo con diésel, prenderle fuego hasta que se desintegre todo, todo el cuerpo de la persona ya descuartizada. O sea, la intención es robarles hasta su identidad, que no tengan oportunidad de ser identificados. O sea, al Eso final de es. cuentas los quieren desaparecer prácticamente, pero yo creo que es tanto, ¿verdad?, que no logran. Es tanta la cantidad de personas que han desaparecido y que han asesinado así de esa manera, que no alcanzan a desintegrar todos los cuerpos. No, inclusive ahí se sacaron dientes, coronas dentales, y algunos huesos que no alcanzaron a quemar ellos por completo ahí, ¿verdad? Y pues ese es algo con mucha hazaña, es algo que yo no sé, ¿verdad? ¿Quién podría ser capaz de hacer algo así? Es muy, muy, muy triste, muy lamentable y que aparte es de conocimiento de las autoridades, principalmente de las del Estado, y que no hacen nada para evitar ese tipo de asesinatos con tanta hazaña y con tanta crueldad. Y es por lo que yo también en varios medios que me entrevistaron, yo les pedía, ¿verdad? A estas personas pues que ya no hagan esa práctica porque el hecho de que hagan eso con las personas no los exime de la responsabilidad. Además, sabemos que aquí no hay responsabilidad para ellos. O sea, no son enjuiciados, no son llevados ante una corte que determine si son inocentes o culpables. O sea, no les van a hacer nada. Entonces, ¿para qué llegar a tanto? ¿Para qué llegar a, 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 a descuartizar a una persona y quemarla si saben ellos bien que el gobierno no les va a hacer nada? Y nos dejan a nosotras como familia, principalmente a las madres, eh, en un limbo porque vas y denuncias, no te hacen caso. Y vas y pones presión y te criminalizan. Y pues ya te ven como una piedrita en el zapato y, o sea, y lo que quieren ellos es que dejes de ir porque no van a hacer nada. O sea, la realidad es que la autoridad aquí no trabaja y hay muchos intereses de por medio y también hubo una vez que me dijo a mí un ministerio público de Reynosa, me dijo, oiga, pues ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que yo actúe si los delincuentes que se llevaron a su hermano están con el gobernador Cabeza de Vaca? No les van a hacer nada, me dijo. Tiene que esperar a que salga este gobierno a ver. Ahora, si yo les hago algo, ¿qué quiere? Que levanten a mi familia, a mis hijos, porque aquí es plata o plomo, así me dijo. Pues a ver, aquí surge la inquietud, ¿verdad? Sabemos que por un lado les llaman crimen organizado y por otro lado reciben protección de ciertas autoridades, y vamos a decir de ciertas para no involucrarlas a todas. Uh-huh. Y luego, pero las otras autoridades son omisas porque te mencionan lo que tú acabas de ahorita de decir, ¿verdad? ¿Qué quiere que hagamos? Y
es el mismo gobierno. Así es. Y bueno, todo este camino que hemos andado, varios activistas, varios defensores de derechos humanos, varios buscadores, pues cada que vemos un panorama de estos, nos preguntamos por qué. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué con tanta hazaña? ¿Por qué contra la gente? ¿Qué ganan con hacer esto? ¿Por qué el gobierno está haciendo esto? Porque ya caemos en la conclusión al final de cuentas que es el mismo gobierno, que es Sí, en este caso se acusa a cabeza de vaca y que pues sí es cierto, o sea, cuánta gente desplazada no hay de Tamaulipas y cuánta gente él mismo no persigue, porque son así es. opositores, porque no están de acuerdo con él. Pero bueno, tú, Delia, y ahorita voy contigo, Gustavo, ¿qué concluyes de todo esto? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Qué persiguen desapareciendo, asesinando, torturando miles y miles y miles de personas? Pues mira, Néstor, yo que viví en Reynosa toda mi vida, yo recuerdo cuando empezó este fenómeno, ¿no?, del crimen organizado, que empezamos a ver las caravanas, que empezamos a ver esa gente rondando por ahí, la gente del cartel del Golfo, que era en ese entonces, y que al principio la gente lo vio como algo que estaba bien, porque ellos empezaron a llevarse que a los rateros, que a los que violaban niños, cosas así, ¿no? Entonces la gente no decía nada, porque los ministeriales, pues, siempre, o sea, inclusive, mira, a mí me tocó ver una señora que iba saliendo de la ministerial en aquellos tiempos y dijo, no, es que voy a ir a vender la televisión porque está mi hijo en la cárcel y el MP me está pidiendo 5,000 pesos. Así. Entonces, como la gente siempre ha batallado con esa cuestión, pues empezaron a ver, ¿no?, que llegó un grupo armado, un cartel, que no sabíamos ni quiénes eran, y que, y que empezaron a poner un cierto orden, porque los delitos menores, como los que te mencioné, pues ya no sucedían. Pero todo se sale de control. Al final de cuentas se sale de control, se pelean entre ellos mismos, y en aquel entonces, pues sí, levantaban gente, pero yo recuerdo que levantaban, pues, es que aquel vecino, todo el mundo sabíamos que no trabajaba, pero vivía muy bien, ¿no? Entonces ese vecino de repente se lo llevaban y aparecían, ¿no? O sea, como que andaban ellos, organizando ahí esa situación. Entonces, no se metían tanto con la gente, por eso la gente, pues, los miraba ya de cuenta que no miraba a nadie. Pero empieza esta disputa entre ellos y ya empiezan primero a matarse a las familias de ellos mismos. Eh, Inclusive yo recuerdo un caso de una estilista que creo que andaba con uno de los Zetas de Río Bravo y la muchacha se la llevan y ya no apareció. Entonces, son muchos casos así como esos que empiezan a suceder, pero ya después cuando implementas el sistema de seguridad en la frontera de que ya no es tan fácil estar traficando cosas para allá, pues la droga se empieza a quedar en la frontera, se empiezan a drogar a los jóvenes, empiezan a entrar con ellos también, empieza esa guerra y pues ya empiezan a meterse con la gente normal y a poner a cuota a la gente normal. Se sale todo de control, pero en aquel entonces había un comercial que salía en la televisión, no sé si lo recuerdes tú, que era un comercial de la Suprema Corte que decía que si no hay cuerpo no hay delito. Exacto, sí. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí, si no hay cuerpo no hay Bueno, delito, exactamente. cuando yo empecé a ver ese comercial en la televisión es cuando empiezan a desaparecer personas en la frontera, en específico ahí en Reynosa. Ellos se quedan con la idea, quiero pensar yo, de que si desaparecían a su víctima no iban a tener responsabilidades. Y empieza esta crisis de que empiezan a desaparecer a la gente. Ahora, hay que recordar, yo leí un libro, ¿verdad?, en donde dice que los 40 Zetas que empezaron, conocí el cartel del Golfo, eran exmilitares de fuerzas especiales, entrenados en países allá en Europa. Entonces, ellos sabían todas esas técnicas de desaparición forzada y todo eso, y empiezan a implementarlo y a enseñar a ciudadanos comunes que se metían en ese rollo del crimen organizado a hacerlo también. Entonces es un desmadre, con perdón de la palabra, pero empiezan a enseñar a gente común
que no recibió una preparación anterior para hacer ese tipo de prácticas de crímenes de guerra. Y se viene el desastre. Y es por lo que hoy en día, después de que Calderón declaró la guerra al narco, que eso era hasta para meter amparos, ¿sí? Porque él hizo una declaración abierta de guerra al narco y nos llevó a todos entre las patas. Y entonces, eso es a lo que yo le atribuyo, según mi vivencia, de que se hayan desatado las desapariciones en la frontera y que de ahí se hayan ido generalizando en todo el país. Bueno, hay una situación que también es una observación muy personal, pero fíjate que antes, vamos a hablar de los años 80, 90, hasta finales de los 90, siempre ha existido el narco. Sí. Desde que yo tengo uso de razón ha existido, pero no había tanto problema. Esto se desata en la guerra contra el narco, ¿verdad? Contra Calderón, posiblemente un poquito antes, cuando empiezan a meter armas de Estados Unidos hacia México y supuestamente empiezan desatan una guerra contra el narco. Pero aparte, en todo esto, si te fijas, lo que pelean realmente es la gasolina robada, el huachicol, ¿verdad? Que es una mercancía que deja mucho más, me imagino, que la droga, y que al final de cuentas en todos los países quieren a un precio muy barato, y que además con ciertos trámites, ¿verdad? En las aduanas de ahí de Reynosa y de otros lugares, lo hacen legal. Ahí tienen las, ¿cómo Pasan se las llaman? Las pipas al otro pipas lado. aduanales. No hay ningún problema. Entonces, de allí muchos políticos financiaron sus campañas, de ahí muchos políticos se han hecho ricos, y ahora realmente los potentados no son los narcos, sino los que roban gasolina. Y las personas más ricas del mundo también no son narcotraficantes, son la gente que tiene, los países que tienen pozos petroleros, ¿verdad? Que fue el boom en las décadas de los 80, de los 90, y que en México también teníamos mucho petróleo, mucho, y que quién sabe qué se hizo todo ese dinero. No sabemos, porque al pueblo jamás le llegó una sola gota de petróleo. Al contrario, los gasolinazos subían y subían y subían, y se desató la delincuencia y se desató una guerra contra el narco, que no era contra el narco, que era nada más una manera de diezmar a la población, el Estado atacando a la población. Sí. Porque al narco nunca lo atacaron, hacían alianzas, ¿verdad? Así Hacían es. alianzas nada más con ciertas fracciones de los narcos. Pero bueno, Gustavo, ¿tú qué opinas de todo esto? Hola, hola. Sí, buenas noches, Delia. Hola, buenas noches. Pues sí, la situación la misma que pues vivimos cada día, como comenta Delia ahí, la situación de la Bartolina. A mí me tocó estar presente en la segunda diligencia que se hizo. Ahí los acompañé. En caso estuve en la reunión de la Ciudad de México y la que tocó ahí en Matamoros. Por ahí hubo tratos. En caso, pues ahí no me va a echar mentiras. Cómo trataron a Delia. Se me olvidó el nombre del MP de ahí. En serio que, pues, a su principio, pues, nos prometieron, me imagino que nos bajaron las estrellas y la luna aquí en México, cuando en la reunión, que iba a ser muy distinto a la diligencia que íbamos a tener ahí en la Bartolina, pues no, porque se vio que había preferencia de colectivos. Estaba un colectivo y estaba el colectivo de Delia. Entonces, mirábamos la preferencia sobre las otras personas al colectivo que pues estábamos acompañando. Y gracias a Dios, pues hubo respuesta de personas sin querer que se dieron cuenta y fueron personas que ellos no sabían. Gracias a Dios se les apoyó, Delia les ayudó mucho. Y en caso, pues varios que no tenían sus denuncias puestas, también se les invitó que pusieran las denuncias correspondientes de sus familiares desaparecidos, porque pues ahí la Bartolina es
muy grande, muy grandísimo y aparte datos que primero habían dicho, Delia no me va a dejar mentir, que primero nos había dicho esta Sarirene, que era una cantidad de herramientas de huesitos calcinados que habían encontrado que eran, primero había dicho una cifra de 20 kilos al parecer y después le bajó que eran como 7 cuando la Comisión Nacional de Búsqueda dijo que eran 500 kilos que se habían encontrado. Por ahí, pues nunca desmintieron eso, si se habían equivocado o no. Entonces fue una duda, pero la semana que nosotros estuvimos ahí en la Bartolina, al diario se acercaban de 1 kilo a 2 kilos de fragmentos destinados así como dientes. Lo más grande que se encontró, no me acuerdo, si me va a dejar mentir esta Delia, fue una parte, una pelvis, algo así, ¿no, Delia? Sí, fue un pedazo de una pelvis y también un pedazo de la columna. Fue lo Sí, más lo más grande grande que se que encontró, sacaron. Ajá. más grande que sacaron de ahí de la Bartolina, y pues al diario, pues de 1 kilo a 2 kilos pues sí, de fragmentos y dientes, igualmente como casquillos y de estos cascajos de ya percutidos pues me imagino que ahí mismo les daban el tiro de gracia a estas personas. Estábamos comentando sobre la calcinación, estaba yo checando que un cuerpo para quemarse totalmente requiere de 2 horas a 3 horas para que totalmente quede calcinado. Lo más tardado que en quemarse son los dientes. Tienen que estar a una temperatura de más de 1600 centígrados para que se puedan deshacer. Es lo que más tarda. Lo primero en quemarse en el cuerpo humano es el pelo, de ahí sigue nuestro cuero y después lo que es los músculos, porque se contraen y se quema totalmente y de ahí posteriormente son los huesos que se calcinan y lo más tardado, como les comento, son los dientes que tienen que estar a una temperatura. Entonces, pues me imagino que de tantas personas que matan a esta gente, pues, bueno, son pedacitos, los descuartizan y los deshacen, como dice Delia, los avientan en los tambos. Estos predios se conocen como las cocinas, también, que son cocinas, y hay muchas en Tamaulipas. En Reynosa también hay. Muchos quieren decir que no, pero sí, en Reynosa también hay cocinas, como en Laredo también, que están grandes. El año pasado, que fue en noviembre, antes de que yo fuera para Reynosa, que regresara, habían encontrado también un predio ahí en Laredo de estas personas que estaban desapareciendo de la brecha del infierno, o el kilómetro del infierno que se conoce, de Monterrey a Laredo o de Laredo a Monterrey, que une los dos estados, donde también hay muchas personas que al diario estaban desapareciendo. Por ahí se encontró también una cocina. No he visto que la hagan oficial todavía. No sé si ya hay diligencias, pero a saber si habían encontrado fragmentos también de personas ahí calcinadas en ese predio en Laredo, Tamaulipas. Yo quiero comentar que después de que ellos echaban a una persona a un tambo y ya quedaban los huesos calcinados o cenizas, abrían un pozo ahí en la tierra que más o menos a 1,5 metros, 2 metros ya hay arena. Abrían un pozo para vaciar lo que había en el tambo y meter otra persona y así sucesivamente uno tras otro. Sí, porque Y los hay una enterraban. hay una cantidad de profunda, cuánto es, que dicen que los entierren y no si anda el helicóptero de la Marina o de la Sedena, no los pueden ver. Es algo hay así, mucha o maleza y hay árboles. Ajá. O sea, no Sí, del cielo, porque nosotros ya aventamos drones,
no se ve bien a bien. Ahorita porque ya limpiaron, o sea, limpiaron y todo, pero Sí, ahí era como que hasta los árboles les daban sombra, así. sí. Ujú. Pues, Entonces, así terminaron los huesos enterrados ahí, lo y poco que bueno, quedó. al final de cuentas, la fiscalía, ¿qué les dice? Anduvieron con ustedes allí haciendo algunas actuaciones, algunas investigaciones, pero ¿cuál es su postura? ¿Qué dicen? ¿Qué mencionan al respecto de ver todo ese espectáculo dantesco, todo ese infierno que vivieron esas pobres gentes que fueron ahí torturadas, asesinadas y quemadas? Pues dicen que ellos no pueden dar informes específicos ni acceso a los expedientes porque no somos parte de la investigación. Que mientras nosotros no seamos considerados como víctimas indirectas dentro de esa indagatoria, ellos no pueden darnos autorización a ver los expedientes para ver qué es lo que hay ahí. Pero pues esa es la constante en esto, tú sabes, negar el acceso a la información, Información. negar a las actuaciones, porque sabemos que el MP dejó que las víctimas cribaran. Víctimas de ciertos colectivos estuvieron tocando los fragmentos y eso viola la cadena de custodia. Claro. Sabemos que el MP cometió muchas irregularidades ahí y por eso estaba tan asustado, porque nosotros lo sabíamos y tenemos evidencia que las mismas víctimas han subido a sus redes sociales presumiendo, o sea, en específico esas víctimas, no otras, presumiendo que han estado ahí y que han estado cribando y que han estado participando en una diligencia donde solo deben de participar los expertos, los peritos. Ah, pero llegamos nosotros y ahí sí, había 3 anillos de seguridad. Nosotros no podíamos pasar hasta cierto límite a ver nada más de lejitos lo que estaban haciendo. Y ya al final, como unas víctimas, pues que sí se pusieron mal porque nunca habían ido a una diligencia como esa, cuando vieron los huesos se pusieron mal, pues con ese pretexto de que se pusieron mal y que lloraron, ya no nos dejaron ver lo que sacaban al final de la diligencia. Pero pues nosotros Oye, según y la como, pregunta del millón, uh-huh. ¿ustedes tienen conocimiento de alguna persona que hayan agarrado por ese tipo de hechos? Pues yo vi una Que la nota, fiscalía diga, fue fulano, no, o ya no aquí, que lo hayan agarrado, que está bajo investigación alguien. miren esto, yo vi una nota, por eso me enteré de ese predio, en donde agarran a un tal Philly, que era el ciclón 40 en Estados Unidos, y el fulano da información de ese predio. Entonces así es como va el ejército a dar a ese lugar, pero al fulano lo deportan y lo matan. Entonces ese es el único que se podría relacionar con ese predio, el Philly y el ciclón 40. Es el único. Y depende de lo que le haya dicho Estados Unidos, porque eso no lo sabemos. Y la fiscalía de aquí, que yo sepa, no lo sé, haya pedido colaboración para saber qué fue lo que habló y qué dijo, no hay nada. No hay nada. Y si lo hay, No, pues pues no nos van a decir. No. mira, Vamos a tener que por pelear. ahí conozco personas de Ciudad Victoria, madres también que han desaparecido de sus hijos, que han ido a denunciar y han dado nombres, grupos, direcciones, lugares, señas así, perfiles de quiénes son. No hace nada, teniendo todas esas testimoniales de mucha gente. Y ahí hay unas madres ahí en Ciudad Victoria que lo han hecho. Sí, Y obviamente que no creo que necesiten de Estados Unidos realmente que les digan, oye, fue fulano de tal. Saben muy bien quiénes hacen todo eso, ellos lo porque saben. denuncias hay. Ellos Hay lo saben. señalamientos directos de quiénes son y no lo hacen, no hacen No, ni absolutamente lo nada. harán, ni lo harán esto. Yo Hay, estoy por mira, ejemplo, perdón que te interrumpa, pero yo me llevé una sí, gran adelante. decepción al estudiar derecho y al conocer cómo se opera la ley y ver que la ley es constantemente violada y que los derechos humanos no están armonizados en el territorio mexicano de acuerdo a los tratados internacionales que México ha firmado. Entonces, es una decepción estudiar una carrera tan larga, con tanto sacrificio y abandonar mi vocación, que era ser ingeniero mecatrónica, para darme cuenta de que los procesos son larguísimos, que te lleva toda una vida llegar a la Corte Interamericana, para que al final digan, como en el caso de Digna Ochoa, que se reabra la investigación. Néstor,
vamos a ser realistas. Si cuando pasó lo de Digna Ochoa en la investigación no juntaron evidencia, ¿tú crees que ahorita, después de tantos años, lo van a hacer? Sinceramente. No, O sea, se te va definitivamente la que no. vida. Y no se Sí, me hace justo, la verdad. al final tienes razón, o sea, la cuestión de el derecho, ¿verdad? De la aplicación, de la procuración de justicia, de la impartición de justicia, no existe, es una utopía. O sea, así de plano, no solamente andan desviados de los preceptos de los derechos humanos, no solamente andan desviados, sino simple y sencillamente no existe. No, Las en personas que México, están en un penal normalmente son gente que les fabricaron algo. De así alguna es. manera, aunque sean responsables, vamos a decir que alguien sí salió responsable, Uh-huh. alguien sabe que es responsable, pero para hacerlo culpable le tienen que sembrar por fuerza un arma y un paquete de droga para poder llevar. O sea, eso ya es fabricar un delito, eso es ser incapaces de poder investigar de una manera seria y de perseguir un delito, ¿verdad? O sea, no Sí. es así el asunto. Pues ahí está Pues bueno, así está la justicia. el documental de Duda Razonable, la historia de 2 secuestros. O sea, cómo estas gentes, bueno, uno era pollero y el otro andaba drogándose y borracho. Pero al final de Ajá. cuentas estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, los acusan de secuestro, salen y los vuelven otra vez a inculpar a los últimos 3. Y si te fijas, o sea, les dan una sentencia de 3 años en el juicio, que es una risa eso. O sea, luego después no apela el abogado que los defendía, que eso se me hace súper rarísimo, no apela y se va, bueno, Uh-huh. aunque también atentaron contra él, ¿verdad? Y después apela a la fiscalía y les dan 50 años, Néstor. O sea, por un delito que a todas luces ahí se ve que no cometieron. Pues no, o sea, y Así mira, es, como tú lo acabas de decir. hoy en la mañana me encontré con el informe de Rosicela Rodríguez Mm, en la mañanera. mm, Dice que el delito bajó o disminuyó al 14.4%. pues en sus sueños, yo ¿Sí? creo. Pues no, fíjate que sí, te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas ellos se valen de estadísticas de denuncias Pues y la de gente no. incidencia y de intervención de las fuerzas de seguridad, ya sea preventivas, ya sea ejecutores. Ujú. Al final de cuentas, la gente, ¿por qué no denuncia? Por miedo. Porque Por miedo. saben Y luego que la cuando van y autoridad está denuncian, con ellos. le reciben la denuncia, claro que no se la reciben. No. Ve ahí a la Fiscalía de la Ahorita Insurgentes. Lo primero que hacen es buscar las causales para desechar tu denuncia. Sí. Es lo primero que hacen. Si te la llegan a recibir, ¿eh? Ya Ujú. cuando te dicen, ya la tienen ahí después de meses, ¿sabes que no procede porque no trajo pruebas? Como si la responsabilidad de las pruebas fuera la víctima, ¿verdad? Así Entonces, es. obviamente, pues, los datos que está dando Rosicela Rodríguez, digo, son para dar risa. Sí. Se está quemando Michoacán, se está quemando Guerrero, ardiendo Tamaulipas, está ardiendo por allá Caborca, Colima. Colima, y dice que va a la baja. No, es que las imágenes hablan por sí solas. O sea, ahorita con las redes sociales sabemos lo que pasa en otros lugares. Y no De puede ahí ser posible de que Zacatecas viene hagan una eso. comunidad completa desplazada, salió una comunidad completa desplazada nuevamente. Y bueno, es que a lo mejor también, no sé qué quiere esta señora, si así bajo fuego como los de Buenavista, ¿verdad? Los del Ejido Buenavista, hagan sus denuncias. Oye, pues si los están esperando afuera en la salida del Ejido para ejecutarlos. Las hacían por teléfono, no es procedente porque no tiene pruebas. Oye, nos están balaceando. O sea, es ridículo la manera en que están manejando la estrategia de seguridad este gobierno. Es que mira, Pero Néstor, eso sí, yo creo que en estos ejidos donde están desplazando las comunidades hay algo valioso, algún recurso, ya sea gas o litio o algún mineral de que esté ahorita en demanda. Entonces, el gobierno, para no indemnizar a estas comunidades, pacta con los grupos criminales para que los desplacen y al final de cuentas ellos quedarse con ese territorio y empezar a explotarlo y quedarse con él. Entonces, yo creo que lo que deberían de hacer con algunos de los casos que nosotros conocemos bien es que indemnicen a las familias
por sus terrenos, y que si encuentran un yacimiento de un mineral o un recurso natural explotable, puedan ellos acceder a esa indemnización legal y rehacer su vida en otro lugar, porque no se me hace justo que lo estén haciendo así. Yo pienso, y estoy casi segura que es por eso que desplazan a esas comunidades, o para Pues robarle sus huertas de aguacate, o de naranja, o de limón. Entonces, no puede ser, no puede es más ser. que obvio que esas tierras están peleando. El ejemplo de Tamaulipas, toda la cuenca de Burgos, donde está uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, ¿cómo está? Llena de cadáveres por todos lados, llenos de fosas clandestinas, Así de es. pueblos desiertos. Eso es la cuenca de Burgos. Eh, por acá las minas, las zonas mineras, las zonas de litio es donde más problema hay ahorita. Entonces, ya encontraron la manera del negocio, desplazan a la comunidad Ujú. y el negocio es de unos cuantos nada más. Entonces, ahí tienes el asunto de la pesca, un Sí. complejo turístico, pero no le quieren dar nada a la gente. O sea, ¿sabes qué? Se van porque yo aquí voy a hacer un complejo turístico. Estas tierras son mías. Así dijo Cabeza de Vaca, ¿eh? Sí, Estas yo lo tierras sé. son mías. O Mira sea, que, mm, ¿de qué dónde valor. sacó que esas tierras eran de él? Está tremendo este gobernador y también el presidente, pues, tiene lo suyo, pues sí, No, es nomás que se queda no viendo. hay a cuál irle. O sea, yo pienso que ellos tienen la mentalidad de que este es mi momento, estoy aquí donde hay y aquí me voy a enriquecer para toda mi vida y varias generaciones, y tengo que aprovechar ahorita y robar, porque como hay mucha impunidad y no me van a hacer nada porque todos andamos igual o la mayoría andamos igual, pues hay que aprovechar y chíngate al más jodido, que es el pueblo. Pues sí, no hay orden, estamos en un estado pues, de ingobernabilidad completamente. Ausencia No, de no hay Estado Estado de de Derecho, Derecho. no existe. Yo A estaba ver, viendo la... nada más para hacernos un cáliz, llamen Ujú. ahorita al 911 y díganle, hay un Mm, apuro, ahí en Hidalgo, Tamaulipas, están matando a una persona. no A van, ver qué les contestan. no van. Nomás, ya pasé el reporte, ya dije, ya la patrulla, no me dijeron nada, o sea, no vimos nada, no hay nada. Así de simple. O sea, no existe el Estado de Derecho, no lo hay. La No. Guardia Nacional son una burla, la verdad. Son una burla para el ciudadano. Y son una burla, ellos se han burlado mucho del ciudadano, la Guardia Nacional. Y Sí, lo digo directamente por los sí. segundos de voz de Rosicela Rodríguez, que en alguna ocasión los traté, nomás vieron, prometieron, dijeron y dejaron de contestar el teléfono y mandaron por allá unos borrachines de la Guardia Nacional a levantar a la gente elegido Buenavista. Bueno, O sea, los que traen de la Guardia Nacional, así es de cuenta unos borrachitos que traen ahí, los mandan, ahora los levantaron, ¿verdad? La gente buenavista confiados que había llegado la Guardia Nacional, hombre, los llevaron. En fin, no sé si quieran agregar algo, ¿verdad? A todo esto. pues mira, Néstor, yo en la mañana estaba viendo que un diputado, no alcancé a ver bien la nota porque estaba haciendo otra cosa, pero que este diputado estaba diciendo, creo que es en Zacatecas, que sí, pues el gobierno no hacía nada en contra de la situación que estaba prevaleciendo ahí. Él mismo iba a convocar a que la gente se levantara en armas. Fíjate nada más. O sea, eso es lo que el gobierno quiere, que la gente se levante en armas, que empiece la ley del talión, que nos empezamos a hacer justicia por propia mano, porque ellos no hacen nada. Eso es lo que quieren Lo que están orillarnos, en buscando. serio, es lo que están buscando. O sea, Pues yo creo que eso es lo que buscan, ¿eh? También estoy muy de acuerdo contigo porque realmente, oye, estás llamando a una autoridad para que vaya a auxiliar, no va, y luego a esa autoridad más tarde tú la ves acompañando a gente del crimen organizado, están de por medio tus hijos, están de por medio tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te están orillando? bueno, Sí, ya se vio muy claro, no solamente en Buenavista, eso se ha visto en Zacatecas, en Michoacán, cómo la gente se ha visto en la necesidad imperiosa y urgente de defenderse con un arma. Entonces, eso por lo menos en el periodo de Peña Nieto, pues hablaba uno a la Marina y hacían la simulación y sí, hasta inhibían los ataques. Ahorita le hablas a la Guardia Nacional y no van. No no, hay que se hagan bolas la gente, que se defienda como pueda la gente. sí, Digo, es la realidad, o sea,
Sí. No puede uno llamar a nadie. El ciudadano, las comunidades están solas y a merced del crimen organizado. No existe el gobierno, no existe el Estado de Derecho, no existe una autoridad que asista realmente a las poblaciones y que ponga un orden. Así que yo creo que nos están orillando a eso. Eso es lo que quiere el gobierno que hagamos. Sí. Esa es la idea, esa es pensando de una manera maliciosa, no es de que diga, yo los voy a agarrar porque me voy, no, el gobierno te está orillando, el gobierno está provocando eso. Sí, el gobierno está auspiciando inclusive, ¿verdad? No sé, ahí tienes en Guerrero 2, 3 grupos que hay ahí que les dan cierto reconocimiento como autodefensas, como autoridades comunitarias. Oye, ¿por qué les estás dando? O sea, ¿cómo un presidente, un gobernador puede valerse de ese tipo de personajes para darle cierta autoridad, cierto reconocimiento? Están empoderando a unos criminales únicamente. Sí, porque no se cercioran realmente que sean personas adecuadas para poder portar un arma y defender a la comunidad, ¿no? O sea, además esa no es su función, son ciudadanos. O sea, ellos no están para eso. ¿Por qué los van a armar para que defiendan su propio pueblo? O sea, entonces, ¿qué hay del pacto social? Porque nosotros como mexicanos estamos comprometimos nuestros derechos políticos, inclusive nuestra libertad está sujeta a la comisión de un delito, ¿no? Se supone que nosotros como ciudadanos, si cometemos un delito, pues hasta nuestra libertad yo y está Gustavo, comprometida. Sí, agarramos un arma y no salimos de un penal, de No, lo que nos resta de vida. nomás nos andan Nosotros buscando sí. por no quedarnos fíjate, callados. así es. Si así nada más porque comunicamos, ¿verdad? Pero nos andan buscando. nosotros no somos de ese tipo de personas, somos pacíficos y siempre hemos tratado a través del diálogo de llegar a un arreglo con la autoridad. Lo que pasa es que ellos hacen oídos sordos y de plano, a lo mejor en el momento te dan el avión, ¿no? Ay, sí, lo voy a hacer. Y sabemos, por todos los años que tenemos en esta lucha, que no hacen nada, que realmente algo efectivo no lo hace. El gobierno lo que está haciendo, dice, es no mentir, no robar. ¿Y qué le hizo a las víctimas? Le quitó los presupuestos Fideicomisos. a los periodistas, los que tenían fideicomisos, les quitó todo, ¿verdad? Sí, la garantía. Y cuando ya se deciden una hablar con ellos, lo violación a la primero que hacen es Constitución. mentir. Sí, es una flagrante violación a los derechos humanos en lo que hace a la garantía a la reparación del daño establecida en el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción cuarta. O sea, nos violaron la garantía a una reparación del daño, porque antes el fondo siempre estaba ahí para quien lo necesitara, pero hoy en día está sujeto a presupuesto fiscal. ¿Y tú crees que van a dejar de pagarse sus sueldos para pagar reparaciones a las víctimas? Claro que no. Lo que menos le importa a este gobierno son las víctimas. Lo que a mí me hace ruido en todo esto es de que quitaron el fideicomiso que porque estaban haciendo malos manejos de los fideicomisos. ¿Y quién está en la cárcel por haber hecho esos malos manejos? ¿O a quién sancionaron por esos malos manejos? ¿O fue un pretexto? Entonces, ¿para qué andan de habladores, verdad? Que porque había malos manejos. Bueno, agarrar que hizo los malos manejos, ¿dónde están? Así es. Y nunca nos dieron acceso a los expedientes, que es donde estaba todo, donde estaba la evidencia. Y mira, qué bueno que tocamos el tema, ¿verdad? Y no estamos saltando de un tema a otro. Lo que pasa es que el tema es bastante amplio. Hablamos de la Bartolina y eso abarca todo esto. Sí. Así es. Entonces, mucha gente luego piensa que nosotros andamos viviendo del gobierno. Y que quede bien claro. No nos queda nada. El gobierno no nos da medio centavo. No nos mantiene. A mí, en lo personal, como víctima, no me dan medio centavo. No, ¿sí? no. Siempre tienen que andar a la pobre gente. Si llegamos a obtener algo es porque está en la ley. O sea, es un derecho que llegamos a tener y con creces, Néstor. Tú lo sabes, cómo se batalla y se sufre. Ni lo que está en la ley, ni lo que está en la ley le dan a uno, porque inclusive yo tengo derecho a una reparación integral de daño. Pregúntame, ahí van varios, ahí lo estoy dejando el caso, yo ahí lo dejo, a ver cuándo se les ocurre, ¿verdad? Van varios años y no han realizado ninguna reparación de daño, y me han
Vaya, no me han apoyado absolutamente nada. Y la delincuente libre y en el gobierno. Así es, entonces, Aparte. pero eso sí, cuando uno levanta la mano dicen, es que el gobierno le paga, es que No. le están pagando los conservadores, le está pagando el PAN, le está pagando el PRI, le está pagando Morena. No. Uno levanta la voz. No, nadie nos apoya. ¿Dónde No está? somos iguales, Nadie nos no apoya. somos iguales. Ellos sí andan detrás de un hueso, ellos sí andan detrás de un puesto político, ellos sí andan atrás de pedazos de la administración pública y lo pelean, ¿verdad? Como perros rabiosos. Y luego uno lo señala y dicen, es que tú, esto, no, pues el león cree que todos son de su condición. Rateros, no tienen... vividores, mantenidos, buenos para nada es lo que son. Y creen que uno es igual, que uno anda haciendo lo mismo que ellos. No, En fin, no, es que no conocen la historia de uno, Néstor. O sea, no conocen la historia de nosotros. Mira, por ejemplo, yo en la primaria, no es por presumir, pero yo era la banderada de mi escuela. Yo gané primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento en Reynosa. Me fui hasta Victoria. Y ahí quedé en tercer lugar, porque hubo 11 primeros lugares. O sea, ya no alcancé a llegar con el presidente Ernesto Zedillo, que era el que estaba en ese entonces. Entonces, yo me he esforzado por estudiar. Las condiciones económicas de mi familia no fueron muy buenas, pero siempre me he estado esforzando por salir adelante por mis propios medios. O sea, yo soy una persona de bien. De mí nadie tiene nada que decir. Fíjate que y yo no le pido nada a nadie. Es un buen tema que podríamos tocar la próxima programa, ¿verdad? Porque al final de cuentas, tú estudiaste Derecho por una necesidad. Yo estudié Derecho también por una necesidad. Yo vivo de litigar y vivo de los peritajes y todo ese asunto, de dar cursos, ¿verdad? De hacer un montón de cosas, ¿verdad? Que luego le tiene que entrar uno a todo también. Sí. Y yo pongo uñas. Gustavo igual. Entonces yo creo que digan, oye, como que te mantienen, lo dieron, hombre, vénganse de este lado un ratito nada más. Sí, ya no les digo... Que nos acompañen. Sí, que anden con nosotros, no, vénganse un ratito nada más. ¿Verdad? Entonces sería un buen tema ese de qué vive el defensor de los derechos humanos, porque el periodista por lo menos tiene algunos convenios o tiene algunos apoyos o ventas comerciales. El defensor de los derechos humanos se rasca como puede. Pues ahí como le hacen. Así como es. Puedas. Pero bueno, algo que agregar, muchachos, se nos fue el tiempo. Pues, vamos, fuera del tema, este año se me hace que va a ser el año del periodista asesinado. Me voy enterando que aquí en la Ciudad de México se encontró sin vida a Michelle Pérez Tadeo, reportera originaria de Veracruz, de tan solo 29 años. ¿A qué horas fue eso? Ya la fiscalía, fue en la tarde, hoy, transcurso de la tarde. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México informó que el crimen será investigado como femicidio, supuestamente. Pero pues ahí está otra vez otro periodista más fallecido en este gobierno durante este año. Si no me equivoco, ya son 8 o 9. ¿Eso fue el día de hoy? Sí. Fue el día de hoy en la Ciudad de México. Hoy estamos a 22 de febrero del 2022. Así es, ¿Cómo fue se llama hoy. la periodista o periodista? Michelle Pérez Tadeo, originaria de Veracruz. Encontraron aquí la encontraron en la Ciudad de México. Ok. Bueno, pues con eso cerramos, ¿verdad? Con esta noticia de, así, localizan sin vida a la conductora Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michelle Simón. Este día se dio a conocer el cuerpo de la conductora Michelle Pérez Tadeo, mejor conocida como Michelle Simón, esto luego de que fuera reportada como desaparecida desde hace 3 días. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la joven veracruzana de solo 29 años de edad se localizaron en el kilómetro 32 de la carretera Picacho a Jusco de la alcaldía Tlalpan. La noticia del día de hoy, otro periodista más. Y este sexenio, este presidente es el presidente que más ha atacado al periodismo y que más lo ha desprotegido. No, y ese discurso de odio, los defensores de derechos humanos. Nada más ponte al brinco y vas a ver cómo te va. No. Pues bueno,
amigos, pues nos despedimos en esta ocasión, pero vamos a seguir en contacto por este medio. En la próxima semana nos volvemos a ver, volvemos a transmitir y vamos a ver los temas. Y como ya lo dijimos, todos tienen que ver unos con otros, por eso luego parece ser que saltamos de un tema a otro, pero no, todo tiene que ver con el gobierno y la justicia. En fin, seguimos adelante, amigos, hasta pronto. Hasta pronto, Seguimos en Néstor. contacto, cuídense. Adiós, Gustavo. Adiós, Adiós. estimado público. Adiós, Adiós. Gus. Muy bien. Bye. Adiós. Bye, Delia. ¿Ya se paró?